Hoy vamos a ver lo que son estudios analíticos. ¿Alguien sabe qué es un estudio analítico? Para yo saber qué bagaje tienen. ¿No? ¿Ninguno? Un estudio analítico sería como un estudio en donde se revisan las relaciones que tienen diferentes variables para conocer qué tan grande es el efecto de una con otra o con otras Ujú. en el Sí. medio. Entonces, ¿qué más? Dime. ¿Qué más? Sí. ¿No más? Mm, Pensé que ibas a decir algo Profe, más. buenas tardes. no, nada más, profe. Bueno, muy bien. Nicolás, Profe ¿quién llegó? Para yo. ¿Quién llegó? Torres. Torres. Eh, bueno, entonces, en los estudios analíticos, acuérdense que estuvimos mirando la semana pasada lo que son estudios descriptivos y vimos que los estudios descriptivos son los que nos dan como un resumen de algún evento que está ocurriendo y que causa una enfermedad. Pero ahí no nos está mirando si hay asociación o si hay relación en los estudios descriptivos. Mientras que en los estudios analíticos sí estamos buscando la causalidad de por qué se está presentando una enfermedad. Entonces, en los estudios analíticos, pues vamos a evaluar qué. Vamos a plantearnos nosotros una hipótesis, por ejemplo, que el hecho de vivir en hacinamiento puede hacer que los pacientes tengan, por ejemplo, tuberculosis. O una hipótesis podría ser que la contaminación en Bogotá, los altos índices de contaminación en el atmosféricos, en el aire en Bogotá, pueden causarle a largo plazo a las personas un EPOC. Esa podría ser una hipótesis. Entonces, en los estudios analíticos, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar si la exposición a determinados factores puede que producirme una enfermedad en la población, causar una alteración en qué? En la salud en la población. Aquí para contextualizar un poquito cuáles son los estudios que se hacen epidemiológicos, los estudios que tenemos en investigación, tenemos estudios que son observacionales y los estudios experimentales. En los estudios observacionales, pues tenemos estudios descriptivos que ya los vimos, tenemos los estudios analíticos y los analíticos tenemos de dos tipos como las dos grandes ramas que tenemos en estudios analíticos cuando vamos a hacer un diseño metodológico de un estudio. Tenemos estudios que son de corte y estudios de casos y controles. Entonces hoy nos vamos a enfocar en estos dos tipos de estudios, estudios de corte y estudios de casos y controles. Entonces tenemos lo mismo que los estudios analíticos pues están mirando ¿qué? La causalidad entre dos fenómenos naturales. Para descubrir hipotéticamente si hay una relación entre un factor de riesgo y un determinado efecto, el investigador ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, en estas investigaciones de estudios analíticos, nosotros no intervenimos con el proceso natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros miramos solo el comportamiento de la enfermedad, cómo va evolucionando, cuál es esa historia natural de la enfermedad, ¿sí? Cómo va evolucionando hasta llegar en sí el paciente después de una exposición a tener una enfermedad como tal. Entonces, en estos estudios analíticos nosotros no intervenimos, lo único que estamos haciendo es observando, mirando cómo se comporta esa enfermedad con la exposición a un factor de riesgo. ¿Alguna pregunta hasta acá con la diferencia entre el estudio descriptivo y analítico? ¿No? No, señora. No, Bueno. En los estudios analíticos hay que controlar ¿qué? Hay que controlar esos sesgos. Esos sesgos que pueden causar ¿qué? Confusión a los resultados. Ahorita vamos a verlo más adelante para que me lo entiendan. Entonces, en estos sesgos vamos a mirar qué variables hacen que sean incluidas, qué variables vamos a excluir
Entonces nosotros en estos estudios analíticos tenemos que controlar muy bien lo que son los sesgos. En los estudios analíticos nos muestran que una visión dinámica del proceso de la salud y la enfermedad relacionado con qué, con la causa, en qué, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, la exposición que tienen las personas que trabajan con plomo, o por ejemplo, en las casas o las personas que trabajan con pintura, ¿qué enfermedad puede causar? Ustedes saben, si yo me expongo al plomo, ¿qué enfermedad me puede desarrollar a futuro? ¿Alguna persona sabe para que me ayude? ¿Qué enfermedad me causaría la exposición al plomo? ¿No? La exposición al plomo a mí me puede causar lo que le dicen saturnismo. Entonces, cuando el paciente es expuesto mucho al plomo, sea porque es un riesgo laboral, un trabajo, una enfermedad ocupacional, o sea porque, por ejemplo, en las casas, por ejemplo, los niños, eso se ve mucho en los niños cuando pintan, dicen que más o menos el 64% de la pintura, por ejemplo, en Colombia, tiene plomo. Entonces, por ejemplo, cuando la pintura empieza como a caerse y que de pronto el bebé esté gateando o el niño esté gateando y se coma esa pintura. Entonces, a través de la ingesta, pues él va acumulando. ¿Qué pasa con el, por ejemplo, con estos metales? Ellos se van acumulando en el organismo y van causando, por ejemplo, en los niños puede causar retraso en el crecimiento. Entonces, en los estudios analíticos, ¿qué miramos? Esa exposición y qué va a causar en un tiempo determinado. Siempre en la historia pues, natural de la enfermedad nosotros tenemos un periodo de latencia. Ese periodo de latencia puede ser que o muy largo o muy corto. Por ejemplo, si a mí me va a dar una gripa, pues me puede dar que el virus se incube en una semana, por decir algo. Pero, por ejemplo, si yo estoy expuesta, por ejemplo, al asbesto o a algún tóxico o a algún plaguicida, pues eso se va a dar a largo plazo. Entonces vamos a evaluar qué pasa desde el inicio hasta el final, si las personas desarrollan o no la presencia de la enfermedad. ¿Qué es importante mirar acá? Los factores causales. ¿Cuáles son los factores que están causando la enfermedad? No podemos nosotros decir que solo un factor, por ejemplo, el hecho de fumar, que sea un factor predisponente para el cáncer. Tenemos que entrar a revisar qué otros factores pueden estar relacionados con el hecho de fumar y de padecer cáncer. Se debe entender la enfermedad como una relación causa-efecto de características que multicausales, lo que les estaba explicando. Una enfermedad puede estar causada por una serie de eventos que se juntan y pueden causar una enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene tuberculosis, fuera de eso vive en hacinamiento, sí, vive en hacinamiento con varias personas, pues entonces todas esas personas, fuera del hacinamiento, la desnutrición, la exposición al Mycobacterium, pues va a causar la enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de estudios que tenemos? Entonces, en los estudios analíticos tenemos los que son estudios de casos y controles y los estudios de corte. En los estudios de corte, ¿vamos a qué? Vamos a tener dos tipos de población o dos cortes. El corte de estudio, que es la población expuesta, que yo digo, esta población está expuesta hipotéticamente al factor de riesgo, por ejemplo, de fumar. Y el corte de control, que está compuesta por ¿quiénes? Por los individuos que no se encuentran expuestos al hipotético factor de riesgo. ¿Qué es lo importante aquí de marcar? Que cuando yo estoy escogiendo estos cortes, tienen que venir de la misma población. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir que voy a evaluar el hecho de fumar y no fumar con la presencia de cáncer, tomando una población, por decir, de acá de Villavicencio
y la otra de Risaralda. No, tiene que ser de la misma población. Yo voy a sacar los dos cortes. ¿Sí me hago entender en ese aspecto? Muchachos, ¿sí? Sí, profe, hay una Sí, señora. población de control a la que se pues mantiene con los parámetros con los que vienen, y otra que es la que se hace la prueba experimental. Sí, señor. Así es. Entonces acá les traje, nosotros ya estuvimos trabajando estas tablas, calculando R y riesgo relativo. Entonces estas tablas ya no son desconocidas para ustedes, que ya las estuvimos trabajando en el corte pasado, donde tengo acá una tabla de 2x2 de un estudio de corte, donde tenemos la exposición al factor de riesgo, ¿sí? Si yo estoy expuesta, acá tendría factor de riesgo positivo, factor de riesgo negativo, quiere decir que la población no estuvo expuesta. Aquí tendría los que estuvieron enfermos y los que no estuvieron enfermos. Esta tabla ya la hemos trabajado. Aquí tenemos que entonces el estudio de corte me va a estudiar que el comportamiento de cada una de qué, de esas poblaciones, de la población expuesta y la no expuesta. Entonces, ¿qué va a estudiar? Ese comportamiento de cada uno en la aparición de qué, de la enfermedad, o en el desenlace de qué, de la incidencia como tal de la enfermedad. A estos estudios de corte les llamamos estudios prospectivos. ¿Sí? Porque van hacia dónde? Hacia adelante. Ellos no van hacia atrás. Ellos van hacia adelante de la exposición de la enfermedad, de la exposición de un factor, perdón, a producirse un efecto. Vamos a ver qué es diferente a la de casos y controles. Entonces, si yo les pregunto, ¿el estudio de corte empieza en qué? En la exposición, y vamos a mirar en un lapso de tiempo qué efecto produce, si sí se produce la enfermedad o no. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Muchachos, ¿sí está claro o no? Sí, ¿Sí? Sí, profe, señora. sí, Bueno, señora. ¿qué es importante aquí? Si, por ejemplo, yo hice la hipótesis bien, yo no sé si ustedes han escuchado de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que ahorita la vamos a ver más adelante. Si yo hice la hipótesis bien, ¿sí? La hipótesis alternativa yo la planteé bien, pues ¿qué voy a tener? Una tasa de incidencia, ¿sí? Importante de afectados por ese factor de riesgo. Y en el caso de los no expuestos, ellos serían, de los no expuestos, sería como un sistema, como nos estaba diciendo Nicolás, sería un sistema de qué? De control. Si es cierta la hipótesis, tendríamos que una baja tasa de afectación con relación a los expuestos. Para resumir, entonces, tenemos que los estudios de corte son ¿qué? Prospectivos, son estudios longitudinales. ¿Por qué? Porque son en un periodo de tiempo. Es decir, vamos a mirar de hoy estamos a octubre a diciembre del año que viene, por decir algo, son longitudinales. Y observa cómo un grupo de individuos expuestos a un factor de riesgo se causa ¿qué? Una enfermedad. Aquí tenemos por un ejemplo donde nos dice que en un estudio de corte tuvimos que unos niños con asfixia neonatal en el año que de 1994 a 1996. Entonces ellos van a evaluar ¿qué? El daño que causó esa asfixia neonatal, si causó daños en esos niños, daño cerebral, y van a hacer el estudio a 7 años. Entonces van a mirar si esos niños sí tuvieron daño cerebral, y lo van a comparar con otros niños nacidos en ese mismo periodo de tiempo, pero que no tuvieron esa exposición a esa asfixia. Entonces acá partimos de los recién nacidos,
Aquí tenemos los que tenían bajo, ¿sí? Y los que tenían alto índice. Entonces acá los que tenían bajo, ¿sí? Exposición o que tuvieron hipopsia, que no tuvieron hipopsia, entonces vamos a mirar con daño cerebral y los niños sin daño cerebral. Y los que tuvieron una exposición o que tuvieron hispopsia cerebral alta, niños con daño cerebral y niños sin daño cerebral. Entonces vamos a comparar dos tipos de poblaciones que las sacamos ¿de qué? De los recién nacidos. ¿Sí me hago entender con este ejemplo? Muchachos. Sí, señora. Bueno. En la selección de los cortes, ¿qué es importante? Saber que el tipo de exposición que vamos a investigar. Entonces nos tenemos que plantear qué tipo de exposición vamos a investigar. ¿Cuál es esa frecuencia de esa exposición? ¿Sí? ¿Cuántas veces expone, por ejemplo, una persona que trabaja en una mina? ¿Sí? Por ejemplo, en una mina de oro. ¿Cuánto se expone al mercurio? ¿Un día a la semana, 2 días a la semana? ¿Cuántas veces o si toda la semana? Y la frecuencia con que se produce esa intoxicación, por ejemplo. Y la accesibilidad que nosotros tenemos a las personas, a los sujetos. Entonces, para nosotros seleccionar los cortes, tenemos que tener en cuenta estos factores. Entre las consideraciones que se deben tener en cuenta se destaca que la muestra de las personas no expuestas, lo que les estaba diciendo ahorita, debe salir de la misma población, debe salir de la misma fuente. El inicio del estudio de los dos cortes tiene que ser al mismo tiempo. No puede ser que hoy empiezo con unos y mañana empiezo con otros. Tienen que ir en el mismo tiempo. Deben de tener características homogéneas, deben ser equivalentes las poblaciones, deben estar disponibles, deben ser asequibles para poder nosotros realizarle un seguimiento a lo largo del periodo de estudio. Y el tiempo de seguimiento pues debe de ser igual tanto para los expuestos y los no expuestos. Para el análisis de datos en esos estudios de corte, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a mirar vamos a comparar las proporciones de la incidencia entre los expuestos y los no expuestos. En los estudios de corte, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar las proporciones de la incidencia. Entonces, acá ya tenemos, esta la trabajamos en el corte pasado, donde vamos a mirar expuestos y no expuestos, donde PI son expuestos, entonces sería A por A más, aquí son en cruce, ¿sí? Sería A por A más C sobre B por B más D, ¿sí? Pero esto quedó mal, porque sería, espera, yo miro más adelante. Miramos más adelante en otra tabla. Porque aquí tendríamos expuestos y no expuestos. Y vamos a cruzar a A, ¿sí? Que serían expuestos sobre A más C, que sería expuestos, así, A más C, sino que es que hasta está al contrario. Es decir, no la pusieron así, sino para el otro lado, pero sí está bien. Es presentada diferente, pero sí está bien planteada. Profe, qué pena. Señora. Buenas tardes. Es que hasta ahorita me pude conectar. Daniela Garzón. Profe, yo igual, qué pena, es que no tenía internet, me acabé de conectar. Espérame, Daniela. Sastoque. Daniela. Daniela y Sastoque. Catherine Sastoque. Listo. Gracias. Profe, Bueno. Vela también, pero pues no quería interrumpir. Gracias, Vela. profe.
Bueno, ya, gracias. Gracias a ustedes. Entonces, vamos a hacer ¿qué? Análisis de estudios de corte. Entonces, ¿qué debe uno como investigador preguntarse? ¿Existen diferencias? Si existen, ¿podrían deberse al azar? Para esto, nosotros, para despejarnos esta pregunta, pues nosotros podemos trabajar el chi al cuadrado, que nos ayuda a tener ¿qué? Esa respuesta. ¿Alguno de ustedes ha trabajado este parámetro de chi al cuadrado? No, profe, yo no. ¿No? Creo que sí, pero no recuerdo bien cuál es su uso. Bueno, entonces ya les voy a explicar porque nosotros vamos a hacer unos ejercicios de eso. Sí, porque me Entonces, parece que el chi al cuadrado sale cuando uno le pide el valor en Excel, en la gráfica, pero no recuerdo qué significa. bueno, ya les explico entonces. Igual yo tengo voy a ver si les comparto dos documentos que revisé para que ustedes ya con más tiempito pues los miren. Entonces el chi al cuadrado, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que yo me estoy haciendo? Se pregunta si existe ¿qué? Una diferencia y si podría ser ese resultado al azar. Entonces, nos podemos ayudar con el chi al cuadrado para obtener esa respuesta. Entonces, con el chi al cuadrado, aquí no se los interioricé, pero el chi al cuadrado, ¿qué me va a mirar? Si yo esa hipótesis nula, yo la voy a rechazar o la voy a aceptar. Entonces, dependiendo de cómo me dé el chi al cuadrado, yo voy a aceptar esas hipótesis. Voy a aceptar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Ya lo vamos a ver más adelante para que me lo entiendan. También podemos hacer ¿qué? En estudios de corte, riesgo relativo. No voy a entrar a profundizar porque esto ya lo vimos. Entonces, en el riesgo relativo, pues vamos a mirar que esa fuerza de asociación que hay en la exposición con la enfermedad. Nosotros ya sabemos cómo hacemos el cálculo, que si el riesgo relativo es igual a 1, ahí no hay significancia, si es mayor a 1 hay asociación y si es menor de 1 es un efecto protector. ¿Sí se acuerdan de eso? Del riesgo relativo, que lo vimos. ¿Sí? Sí, ¿Sí se señora. acuerdan? Sí, señora. Listo. También aquí podemos hacer el riesgo atribuible, que nosotros también lo desarrollamos, el riesgo atribuible, que nos permite que, pues, mirar esa estimación de esa asociación que hay entre las proporciones y el riesgo atribuible, ¿sí? Entonces, en el riesgo atribuible a la poblacional es también otra forma de mirar que ese impacto potencial que ha tenido esa exposición a esos factores de riesgo en la incidencia de la enfermedad, y esto nos ayuda mucho en qué? En salud pública como tal. Para el análisis de cortes, también utilizamos comparación de tasas, que es LRT, donde miramos el total de hechos finales de un estudio entre los expuestos y la tasa de hecho final del estudio entre los no expuestos. Entonces, esta es otra forma también de nosotros evaluar los estudios de corte. ¿A través de qué? De comparación de las tasas que vamos a comparar entre los cortes de los expuestos y los no expuestos. Aquí tenemos una tabla de datos de resumen de tasas, ¿sí? Entonces tenemos la misma tablita de 2x2, donde el tiempo de la persona estará medido de acuerdo con el estudio. ¿Y lo vamos a medir en qué? En días, meses o años. Entonces acuérdense que las tasas las miramos es en periodos de tiempo. Entonces vamos a comparar ¿qué? Las tasas de incidencia entre los expuestos y los no expuestos. ¿Listo? Y el resultado que nos daría, pues sería esa razón de tasas. Ya de comparar las tasas de los expuestos y los no expuestos, al dividirlo nos darían valor y esa sería la razón de tasas. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Está claro? Me devuelvo. Sí, señora. Bueno, Señora, listo. profe. Vamos ahorita a entrar a ver estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son muy utilizados en epidemiología.
Yo pensaría que aquí ustedes podrían tener campo de acción en relación con la carrera de ustedes, inclusive los estudios de corte también, que los estudios de corte parten, no se les va a olvidar, parten de que de una exposición. Por ejemplo, ustedes pueden mirar una exposición a un factor ambiental que esté desencadenando una enfermedad en una población, entonces ustedes podrían hacer un estudio de corte. Si voy a empezar por una exposición, por ejemplo, yo quiero mirar la exposición al asbesto de la población de, no sé, que ustedes identifiquen una comunidad donde, por ejemplo, los techos son hechos en eso. Entonces voy a mirar a lo largo de un periodo a ver si las personas se enferman por esta razón. Entonces yo ahí estaría adelantando un estudio de corte prospectivo, porque voy hacia adelante para mirar si hay enfermos o no hay enfermos. En el estudio de casos y controles, pues en el estudio de casos y controles vamos, bueno, voy a empezar por el principio para que no adelantarme un poquito. Entonces, en el estudio de casos y controles se eligen ¿qué? Se eligen un grupo de individuos que tienen una enfermedad determinada. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, no sé, díganme alguna enfermedad que se les ocurre, muchachos, para poner el ejemplo. Alguien que me ayude con una enfermedad. Una enfermedad, profe, puede ser cualquiera. Sí, cualquiera, la que quieras. Cáncer. Bueno, entonces vamos a hacer un estudio de casos y controles de cáncer. ¿Por qué? Uy, cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Bueno, entonces vamos a estudiar, vamos a hacer un estudio de casos y controles donde vamos a identificar, por ejemplo, tenemos 20 pacientes que tienen cáncer de hígado. Entonces, partimos de qué? De los casos. Es decir, estamos partiendo ya de la enfermedad. ¿Sí ven la diferencia con el otro estudio? El otro vamos de exposición a ver si hay enfermedad. Y este partimos es de la enfermedad y vamos a mirar, ¿sí? Vamos a hacer una revisión de por qué, cuáles fueron las causas para que ese paciente tuviera cáncer de hígado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La diferencia entre corte y caso y controles. ¿O hay alguna pregunta que quiero que les quede claro? ¿No? Bueno, entonces partimos entonces de qué? De una enfermedad y vamos a mirar cuáles son las consecuencias o cuáles son las consecuencias que le produjeron, por ejemplo, a ese señor el cáncer de hígado, que él tomaba mucho. Eso le dio cirrosis hepática y le causó el cáncer de hígado, por decir algo. O ese señor tuvo hepatitis B. Ustedes van y revisan las historias clínicas. A ese paciente resulta que le dio hepatitis B y ese puede haber sido un causante del cáncer de hígado. ¿Qué vamos a mirar en esos grupos? Que esos grupos que se van a comparar a una exposición que se sospecha que están relacionados con qué? Con dicha enfermedad. Entonces vamos a comparar grupos. La función del grupo control, ¿cuál es? Es precisamente estimar la proporción de exposiciones esperadas en un grupo que no tienen la enfermedad. Entonces, en el estudio de casos y controles tienen en común con el estudio de corte que también se establecen ¿qué? Pues dos tipos de poblaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de casos y controles? Que la población estudio se establece en función de ¿qué? De la presencia o no presencia de la enfermedad. Es decir, que los casos estarían compuestos por los individuos que presentan la enfermedad o el efecto de estudio y el grupo control por la población que no padece la enfermedad, que estuvo expuesta pero no padeció la enfermedad. El estudio de casos y controles es un estudio que retrospectivo. ¿Por qué? Porque él va hacia atrás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una revisión. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esa revisión? Vamos a revisar ¿qué? Las historias clínicas, por ejemplo, del hospital, vamos a revisar bases de datos o, por ejemplo, ustedes van a mirar mediciones, ¿sí? Van a ir y van a revisar mediciones en el transcurso del tiempo en un
de alguna, no sé, de algún registro que tengan, díganme en algún registro que ustedes manejen en ingeniería ambiental que ustedes puedan acceder a él. ¿Algún registro, profe? Sí, por ejemplo, en las, ¿cómo se llaman? Las estaciones, en las estaciones, Ah, las estaciones meteorológicas, el registro del IDEAM. el registro del IDEA. ¿Qué Mm. datos traen esos registros? ¿Qué información puede a ustedes ayudarles, por ejemplo, para mirar? Precipitación, humedad. Ujú. Entonces, por ejemplo, voy a mirar si esa humedad está afectando, por ejemplo, con infecciones respiratorias agudas, o voy a mirar, no sé si ahí miden las partículas. No hay eso. ¿O En sí? Bogotá sí hay unos medidores de partículas por millón, partículas, micropartículas de 2.5. Eso se llama material particulado de 2.5 micras Entonces, de tamaño. vamos a mirar si esas partículas, ¿sí? Pueden Mm. afectar a las personas, por ejemplo, en Bogotá, la contaminación por la exposición a las partículas que están en el aire, pues que me van a afectar los pulmones de los pacientes. Entonces yo voy a hacer ¿qué? Un estudio retrospectivo. Voy y pido esos registros y reviso, ¿sí? Cómo se comportó en un periodo de tiempo. Y voy a revisar cuántos pacientes se enfermaron, por ejemplo, en esta localidad por las infecciones respiratorias o a largo plazo desarrollaron un EPOC. Entonces, en los estudios de casos y controles es un estudio retrospectivo. Usted va hacia atrás y revisa la información de por qué esa persona desarrolló la enfermedad. Bueno, este no lo voy a... Se fundamenta en comparar qué grupos de enfermos de casos con personas sanas frente a una característica o factor sospechoso. Entonces, para resumir los casos, estudios de casos y controles, vamos a mirar personas enfermas, personas sanas y expuestas a qué? A un factor causal. ¿Cuál es el factor causal? Por ejemplo, el hecho de las partículas en el aire de 2.5. ¿Sí? Un ejemplo, aquí traje a colación un ejemplo, en un estudio sobre la asociación entre qué, intoxicación de plomo y el retraso de crecimiento en niños debido a tuberías de plomo que lleva el agua al barrio Campo Hermoso, que encontraron que en la población general, quiere decir, en la población no solo en ese barrio, sino en la población general, por ejemplo, en la población de Villavicencio, el porcentaje de intoxicación por plomo fue de un 2%, pero el retraso fue de un 2% en la población general. Pero el retraso en esa población específica de los niños de Campo Hermoso fue de un 15%. Entonces, ¿qué me estaría a mí aquí diciendo? Que probablemente, que posiblemente, el hecho de que esa tubería sea de plomo, pues le está causando el retraso al crecimiento a esos niños de ese barrio. ¿Sí? ¿Está más claro con el ejemplo? Sí, señora. Sí, señora. Mm. La diferencia entonces, tenemos que en el diseño de casos y controles radica efecto a la enfermedad y el que se devuelve a mirar cuáles fueron las causas de la exposición. Entonces, tenemos el paciente enfermo y nosotros nos devolvemos. Esta flechita tendría que ir, es al revés. Mira, ¿sí? Si de pronto trabajo en una mina o si es por partículas que están en el aire, ¿sí? O si es por aguas contaminadas por la ingesta del agua. Entonces miramos por qué este niño se me contaminó con el plomo, cuáles fueron las causas que le causaron qué, la situación que tiene en este momento. Entonces es la diferencia entre casos y controles, que parte de la enfermedad y va a buscar la causa y el otro es al contrario. Entonces aquí tenemos los casos y los controles, lo mismo, es como decir la tabla de 2×2. Aquí vamos a mirar expuestos, no expuestos, en los controles expuestos y no expuestos.
tenemos la población de referencia, tenemos una distribución del factor, vamos a evaluar ¿qué? Una exposición y vamos hacia atrás, nos vamos a devolver a revisar. Para la selección de casos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo mejor es identificar una fuente de casos, por ejemplo, como qué, como un hospital, una clínica, una organización de salud, donde vamos a sacar en esa misma población, vamos a sacar las muestras de casos y de controles. Luego se elabora ¿qué? Una definición del caso para el estudio, especificando qué, cuáles son esos criterios para que la persona sea un caso. Entonces tenemos que ser muy específicos en esto. Vamos a mirar cuáles son las personas que entran a hacer casos en este estudio. Cuando van a hacer un estudio de casos y controles, tienen que definir muy bien esto, lo que son personas de casos y cuáles son de controles para que no hayan sesgos. Las muestras de controles deben tomarse de poblaciones referentes, quiere decir, si yo, por ejemplo, analicé el ejemplo que me dio Nicolás de los pacientes con cáncer de hígado, por ejemplo, del Hospital Santa Rita, yo voy a entrar a jugar, a buscar controles de esa misma población. ¿De qué? Del Hospital Santa Rita. Voy a buscar pacientes que tengan el hospital para que me sirvan como controles. También podemos coger, por ejemplo, controles como que los vecinos, los familiares o pacientes que tengan otra causa en el mismo hospital. Para la selección de los controles es un paso muy cuidadoso en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque podemos tener que vamos a sesgar y vamos a confundir la información y si no sabemos escoger bien los controles y como les decía ahora, por ejemplo, escogemos una población ajena a donde estoy sacando los casos, pues va a haber confusión en los resultados. En el control de sesgos, que es importante. Entonces, en el control de sesgos, pues es importante que mirar. Vamos a mirar cuál es el tamaño de la muestra, cómo vamos a hacer ese muestreo. Lo vamos a hacer por tablas. Sí, hay tablas donde uno puede, a través de números, tú haces una tabla, por decir, de 20 por 20 y vas haciendo una aleatorización y vas escogiendo en la tabla. O puede ser al azar. Vamos a mirar también cuáles son esos equipamientos, cómo vamos a parearlos. Por ejemplo, si voy a parearlos con el sexo femenino, con la edad o con la procedencia. ¿Con qué voy a parear esos pacientes expuestos a la enfermedad? ¿Con qué tipo de variables yo los voy a parear? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que tenían que tener mucho cuidado cuando escogieran, cuando estábamos haciendo las tablas de 2x2, con qué lo iban a cruzar, para que los resultados pues sí den adecuados? La restricción del diseño de estudio. Entonces vamos a mirar cuáles son esos criterios de inclusión del estudio y cuáles son esos criterios de exclusión que me van a excluir a determinada información o determinada persona en el estudio. Eso hay que describirlo en el diseño metodológico como tal. Control del análisis, ¿cómo vamos a hacer esta estratificación de las variables? Resulta que cuando estamos haciendo estudios epidemiológicos, no sé si ustedes saben a qué me refiero cuando digo estratificación de variables. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Estratificación de variables, Sí. como separar las variables por categorías. Ujú. ¿Se acuerda que en los estudios descriptivos estuvimos mirando variables nominales, ordinales, ¿sí? Sí, Dependientes, independientes. Entonces, hacer una estratificación en las investigaciones, nosotros hacemos unas tablas donde vamos a describir esa variable que es nominal, ordinal, independiente, dependiente. Eso es una estratificación de las variables.
Y vamos a mirar cuáles son los modelamientos matemáticos o el análisis que vamos a hacer estadístico. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que no vayamos a tener sesgos y confusiones con las variables. La determinación de la exposición. Entonces, la fuente para obtener esta información puede ser en qué entrevistas, puedo hacer entrevistas. ¿Qué es lo importante con las entrevistas? Que la persona que realice la entrevista esté entrenada, sepa qué va a preguntar, pero que no vaya a interferir con qué, con la respuesta que nos va a dar la persona que estamos entrevistando. También podemos hacerlo por medio de que registros médicos, ocupacionales, podemos también mirar que marcadores biológicos. Vamos a mirar, por ejemplo, el pH de, no sé, vamos a mirar el pH, por ejemplo, del agua, por decir algo, un marcador, o vamos a mirar la cantidad de plomo que tiene esa persona en la sangre. Entonces, eso también podemos hacerlo, mirar la exposición a través de eso, de registros, de valores, de mediciones que ya estén realizados. Cuando la información del factor de exposición se debe obtener por medio de qué interrogatorio, es conveniente que estandarizar las preguntas. Es muy importante que nosotros no dejemos preguntas abiertas. Por ejemplo, yo el semestre pasado, haciendo una asesoría para un trabajo de grado, yo les decía eso, no dejen, si van a hacer encuestas, no dejen las preguntas abiertas, colóqueles sí, no, 1, 2, 3, denles un valor para que ustedes puedan tabular la información más fácil. Para el análisis en los estudios de casos y controles, pues vamos a hacer también la proporción de exposición entre los casos que está dado por A sobre A más B. ¿Se acuerda que esto lo vimos? A sobre A más B y C sobre C más D, sobre expuestos y los controles que tenemos. ¿Sí se acuerdan de esta tabla? Esta tabla la utilizamos para calcular ¿cuál fórmula? ¿Alguien se acuerda? Ese era para R, creo. ¿Para cuál? R. ¿Para riesgo? Eh, ¿Para cuál? ¿No te acuerdas? no recuerdo el nombre de la barrera del game. ¿Era R? ¿O R? No me ¿O R? acuerdo. ¿Cómo? ¿O R? Bueno, ¿O R? Creo que era. sí. ¿Qué se debe Ah, preguntar el investigador? Ahorita lo vemos más adelante, Nico. Al efectuar los cálculos del investigador, esto ya lo hicimos, existe una diferencia entre las proporciones, es lo mismo que con los estudios de corte. Existe una diferencia entre las proporciones, ¿acaso las diferencias pueden ser al azar? Entonces aquí también podemos evaluar que el chi al cuadrado, donde nos mira las proporciones con exposiciones que son independientes. Va a evaluar que las categorías en las clasificaciones que tenemos de estas variables. La fórmula más usada son estas dos. ¿Qué pasa? Que estas fórmulas ya las podemos sacar a través de qué? De software. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer estos cálculos con el programa Stata o con PINFO también lo podemos, no tenemos que hacer el cálculo como tal nosotros, sino que el software ingresándole la información, ¿sí? De la tabla, tú le colocas la información y ya el software te saca el cálculo. Lo importante es que saberlo interpretar. Entonces, si el valor del chi al cuadrado es en el nivel de significancia, quiere decir, si el nivel de significancia me da 0,05, es igual o mayor, se considera que es significante el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que la exposición entre las dos categorías es diferente y puede obedecer a qué? A una relación causal de la exposición en los casos. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me da ese chi al cuadrado igual o mayor a 0,05, a mí me está indicando
que si hay diferencia entre qué, entre esas dos poblaciones que yo estoy comparando, entre los expuestos y no los expuestos, y que si hay posiblemente una relación causal con determinado factor o apareamiento que hice. ¿Sí me hago entender, muchachos, con el chi al cuadrado? ¿Sí o no? Porque eso lo van a tener que desarrollar. Sí, profe. Pues, más o menos, profe, tocaría estudiarlo mejor, hacerlo una revisadita. Entonces, por ejemplo, si a mí el chi al cuadrado me dio 0.08, ¿sí? Sí, Entonces a mí me sí, está señor. indicando, por ejemplo, yo hice el chi al cuadrado, por ejemplo, de los fumadores, ¿sí? De lo que estábamos diciendo. Pacientes, bueno, de pacientes con cáncer, ¿sí? Con cáncer, con cirrosis, con cáncer de hígado y que consumían alcohol. Sí, yo lo crucé con ese factor. Decía a mí el chi al cuadrado me da mayor de 0,05, me está indicando que ¿qué? Que la diferencia de esas dos poblaciones entre los que se expusieron al consumir alcohol y los que no, sí hay una diferencia. Y esa diferencia que me está indicando a mí, que ese factor de esas personas consumir alcohol me está causando ¿qué? La enfermedad. Ahí sí, Nicolás. Vale, profe. ¿Sí me entendiste así? Sí. Sí, profe. Listo. Eso es lo que nos está diciendo acá. El cálculo del OR ya lo sabemos hacer, ¿sí? Es una estimación de que de asociación entre exposición y la enfermedad, y la fórmula también ya la hemos manejado, y los valores también. El valor mayor a 1 nos indica que hay ¿qué? Asociación. Aquí les traje 2 ejemplos de casos de fumar y no fumar y parejas que fumaban y no fumaban, ¿sí? Acá está otra tabla, que esta es la básica, donde tenemos los expuestos y los no expuestos y los casos y los controles. Los casos que fueron positivos y los que fueron negativos. Entonces, para resumir, el estudio de corte parte de qué? De una exposición y nos lleva ¿a qué? A la enfermedad. Y los de casos y controles parte de la enfermedad y establece una relación con el factor de riesgo. Entonces, esa es la diferencia entre los dos, que el corte parte de una exposición a un efecto y el caso y control de un efecto a una exposición. ¿Sí? Otra forma que tenemos nosotros para clasificar los estudios son estudios ¿qué? Longitudinales o estudios transversales. ¿A qué se refiere esto? Esto lo mira ¿qué? En dimensiones de espacio, sí, espacio-tiempo. Entonces, los estudios longitudinales, pues ellos van a mirar en el transcurso, ¿sí? De un tiempo determinado, van a mirar cómo se comporta esa enfermedad. Y en los estudios transversales corresponde a estudios de corte en el tiempo. Quiere decir, voy a mirar en este periodo de tiempo, por ejemplo, ¿qué? En enero, por decir algo. Mientras que los longitudinales pues van en un periodo más largo, por decirlo de alguna forma. Esa es otra forma de evaluar, ¿sí? Entonces los estudios analíticos se consideran longitudinales por definición tanto de corte como de casos y controles. La base de los estudios, señora. Es que no entendí muy bien, me confundí. Entonces, longitudinales y transversales. Transversales, quiere decir, en longitudinales voy hacia qué? Voy a determinar la enfermedad, por ejemplo, si tuvieron tuberculosis desde el año 2015 al 2018. Vamos a mirar en ese periodo de tiempo si hay enfermedad o no. En un estudio transversal, yo puedo
tomar este periodo de tiempo, pero revisar otro periodo como fragmentado, por decirlo de alguna forma, transversal. Puedo mirar, yo voy a mirar el comportamiento de la tuberculosis en el 2017 y voy a mirarla en el 2015, pero no mire el 2016, ¿sí? Esa sería como la diferencia entre estudios longitudinales y estudios transversales. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, voy a mirar los casos de intoxicación por plomo y voy a mirarlo en el año 2020 y voy a revisar cómo se comportó en el 2015. ¿Sí? Y por Sí, ejemplo, profe, ya te entendí. y un estudio longitudinal, por ejemplo, en una fábrica, por decir algo, les daban a los empleados el almuerzo con muchos carbohidratos. Y entonces yo quiero hacer un estudio, voy a mirar, digamos que voy a hacer un estudio de, voy a mirar las enfermedades coronarias en esos pacientes. Resulta que a lo largo de los 20 años, después de trabajar en esa fábrica, pues esos pacientes sufrían del corazón. Entonces yo voy a revisar ese historial a lo largo de ese tiempo. Entonces ese estudio sería longitudinal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profe. Bueno. Tenemos estudios prospectivos. Este ya les expliqué ahorita. Los estudios prospectivos pues van hacia dónde? Hacia adelante. Vamos a revisar estudios, vamos a revisar el comportamiento de la enfermedad y vamos hacia adelante. Ahí, estudio de casos y controles, ¿sería prospectivo o retrospectivo? ¿Cómo sería ese? Sería retrospectivo. Ajá. ¿Y el estudio de corte cómo sería? ¿Cómo sería el estudio de corte? Prospectivo. Prospectivo, muy bien. ¿Listo? Entonces, los criterios prospectivos y retrospectivos refieren principalmente al planteamiento de qué? De la dirección. Progresivo, hacia adelante, retrospectivo, me devuelvo. Entonces, también los podemos clasificar así. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio descriptivo, voy a hacer un estudio descriptivo prospectivo, voy hacia adelante. O voy a hacer un estudio descriptivo retrospectivo, voy a revisar bases de datos, por decir algo. Y voy a hacer un estudio descriptivo retrospectivo, que me voy a ir a mirar bases de datos de los años anteriores. Bueno, entonces los estudios de casos y controles, ya me lo dijeron, son estudios que retrospectivos. Y los estudios de corte, pues son estudios prospectivos. Vamos a hacer el taller 2. No sé si ya lo tienen ahí. ¿Ya lo tienen ahí, muchachos? Sí, profe. Ya Nicolás lo subió. Sí, señora. Dice, este también es parte del otro taller. ¿Cuántos talleres llevamos? ¿2? 2. Este Con es esto el sería el segundo, profe. Bueno, ahorita les voy a colocar cómo estamos de tiempo. ¿Qué horas son que yo no alcanzo a ver acá la hora? ¿Quién me dice Son la las hora? 5:10. Alcanzamos a hacer el Kahoot. Entonces vamos a desarrollar los ejercicios y hacemos el Kahoot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, clasifica cada uno de los siguientes estudios como de corte observacional, de casos y controles o estudios o no un estudio epidemiológico o estudio experimental. Acuerden que los estudios experimentales es donde quién, donde nosotros qué, eso lo vamos a ver mañana, donde nosotros intervenimos, donde nosotros estamos manipulando alguna variable. Entonces, ese es el estudio experimental. Ya mañana lo vemos más a profundidad. Pero para hacer el ejercicio, ese abrebocas para que puedan contestar la pregunta. Entonces, Vale, profe. ¿quién me lee el primero? ¿Quién me lee este primero? Que me ayude alguien a leer.
Yo, profe. Se realizaron estudios de la población expuesta a radiación ubicados en diferentes sitios del país, Villavicencio y Caldas, en el periodo de 1980 a 1981. En el año 2019, los investigadores determinaron y compararon la tasa de mortalidad y la de prevalencia de enfermedades en ambos grupos. ¿Qué tipo de estudio sería este según los datos que les estoy dando? Analícelo y me dicen. ¿Qué tipo de estudio sería? Profe, pero mi duda es, digamos, decimos lo mismo que ahorita, que sea un estudio de cohorte con Ujú. estudio prospectivo Sí. o solamente decimos de No, por ejemplo, cohorte. usted me dice, es un estudio, no les voy a pedir prospectivo y retrospectivo, pero es un estudio de casos y controles, es un estudio de corte, es un estudio experimental o no es un estudio Epidemiológico. o no es epidemiológico. Yo diría que es uno de casos y controles, porque es que se revisa es la población que está siendo afectada por exposición a radiación en los dos municipios. ¿Y la está comparando o no la está comparando? Sí, le están comparando la cantidad de casos. La Entonces mortalidad y sería, la prevalencia. Entonces, puede ser. entonces Comparando sería un estudio. Pero ya vi la respuesta, porque ya no la dejó ver. No se las muestro. Es que me olvidó que estaba compartiendo las Ya pantallas. sé que es observación. Bebe de ¿Y por corte, qué creo. un estudio de corte observacional? A ver, sáqueme los datos de ahí. ¿Por qué sería de corte? Ahorita me lo dijo una compañera la diferencia entre corte y casos y controles. ¿Por qué sería de corte? Porque es un estudio pues es que no entiendo, profe, porque sería de cohorte. Vamos a ir dividiendo para que entendamos. Por ejemplo, se realizó un estudio de la población expuesta. ¿Qué me está diciendo acá? Ahí ustedes identifican qué tipo de estudio es. ¿Está partiendo de qué? De la exposición, ¿sí? ¿Sí? Ahí Sí, es donde ustedes me van a diferenciar. Espérenme, yo lo pongo grande. Ahí es donde ustedes me van a diferenciar el estudio. Porque yo aquí no estoy partiendo de qué? De la enfermedad. No, venga, lo pongo pequeñito para poderlo subrayar. Hago acá. Entonces dice, se realizó un estudio de la población expuesta ¿a qué? A radiación. Yo no estoy diciendo que se partió de la población con cáncer. Entonces, si es, estoy partiendo de la exposición, ¿sí? De la exposición de algo, de un factor de algo que causa una enfermedad, estoy hablando de un estudio de corte, porque no estoy partiendo de la enfermedad, ¿sí? No estoy partiendo de la enfermedad, sino que estoy partiendo de qué? De la exposición y que va a desarrollar una enfermedad. Entonces, este sería un estudio de corte que leyó David o Oscar. Oscar fue el que leyó. Sería un estudio de corte que hacia adelante o hacia atrás. ¿Hacia dónde es este? hacia atrás, profe, porque es del año 80 al 81, Y lo revisamos en el del 2010. 2019. Listo. Entonces coloquen la respuesta y ya ustedes la amplían. Vamos a ver el segundo. Ese sí no lo va a dejar ver. Profe, espere un momentico. Ahí podría ser un estudio de corte longitudinal. Sí, porque estás revisando de 1980 a 1981. No te estás saltando, sino que hizo la investigación en el 2019, pero no tienes acá, no estás saltando las poblaciones. Ya si tú revisas en este año, ahí sí sería transversal, ¿sí?
Pero acá están haciendo el estudio en ese año, más no están revisando datos de ese año. ¿Sí me hago entender? Entonces, si el estudio se hace en un año diferente, ¿no entra dentro de las categorías de estudios longitudinales y transversales? Sí es, voy a ponerle el ejemplo. Por ejemplo, este es longitudinal. ¿Por qué? Porque está de 1980, va en una línea. 1980, 81, 82, no se saltó. Pero si, por ejemplo, estos investigadores cogieron 1980, 1981 y revisaron el 2019, ¿sí? Miraron este periodo también, entonces ahí sería transversal, no sería longitudinal, sino transversal, ¿sí? Ah, ok, sí, profe, sí, sí. ¿Listo? Solamente que mi duda es, por ejemplo, podría ser una categoría de 3, porque entonces estaría longitudinal y transversal, pero también se podría clasificar en perspectivo y retrospectivo. Tú lo puedes colocar en este estudio de corte, observación Longitudinal, longitudinal, hasta ahí. Ahí le queda bien clasificado. ¿Listo? pero sería, no se puede colocar prospectivo o retrospectivo. Puedes colocar de corte retrospectivo, porque él está revisando, pues si lo quieres hacer en línea de tiempo, como clasificarlo, sería retrospectivo porque está mirando es casos hacia atrás. Pero pues ese no entra ahí como a jugar. Tú podrías decir, es un estudio retrospectivo, porque miró casos atrás. O es un estudio de corte. O puedes colocar, es un estudio de corte, clasificándolo como un estudio también retrospectivo, ¿sí? Porque está mirando es años atrás, no años adelante. Pero no entrarías a decir de corte retrospectivo las dos palabras porque los estudios de corte son prospectivos, parten de una enfermedad, parten de una exposición y van a una enfermedad, ¿sí? Aquí tú solo hablarías del tiempo, más no del tipo de estudio como tal, sino del tiempo en este caso, ¿sí? Ya si, por ejemplo, tú realizas un estudio donde dices que no fuera acá población expuesta a la radiación, sino, por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿sí? Y aquí no dijera exposición a la radiación, sino pacientes con cáncer, ahí sí podrías colocar estudio de casos y controles retrospectivo, porque el estudio de casos y controles sí va hacia atrás. Pero acá lo que tú estás indicando es el tiempo retrospectivo, porque miro atrás. Tú aquí dirías, es un estudio de casos y ves un estudio de corte observacional y un estudio retrospectivo, porque revisó casos atrás. Pero no puedes pegar cortes y retrospectivo juntos, sino especificarlo aparte. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Uy, profe, solamente que creí que si era de corte, pues obligatoriamente iba a ser prospectivo, porque si corte se está dentro de la categoría de estudios prospectivos. Por eso, tú no puedes colocarle a este estudio de corte retrospectivo, porque los estudios de corte son prospectivos. Pero si tú vas a identificar la línea de tiempo, tú dirías que es un estudio retrospectivo porque va hacia atrás. Es decir, tú me podrías colocar, es un estudio de corte y determinando la línea de tiempo es retrospectivo, pero no puedes ponerle corte retrospectivo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿O Listo, no? sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, no me vas a colocar de corte retrospectivo porque no, es de corte y un Corte longitudinal, sí, profe. longitudinal, sí, porque va de 1980 a 1981. ¿Listo? Seguimos con el siguiente. ¿Quién lo lee? ¿Quién me lee el segundo?
Yo, profe, los pacientes fueron 59 personas con cáncer en un estudio en un estado terminal, y- en un estadio terminal por un cáncer de pulmón debido a exposición con asbesto. Todos recibieron un tratamiento. La supervivencia se registró en 2 años. ¿Eso qué sería, ese estudio? Ese sí sería de casos y controles, ¿no, profe? Porque es que se revisa solo la población de cáncer de pulmón durante un periodo de 2 años. O sea, pero se les hace una revisión constante de de toda la atención que tuvieron, me parece a mí. ¿Quién más da? ¿Quién más me dice? Los pacientes fueron 59 personas con cáncer en estadio terminal por un cáncer de pulmón debido a exposición a asbesto. Todos recibieron tratamiento y la supervivencia fue de 2 años. ¿Eso será un estudio o no? ¿Será un estudio analítico? ¿Ustedes qué piensan? ¿No sería de caso y control? ¿Y ahí cuál sería el control? ¿Un tratamiento? No. ¿Quién me dice, quién más le ayuda? Lo que se registró en los 2 años, o sea, la supervivencia. No. Acá Esos quién. serían como los recuperados, ¿no? ¿O no? No, porque ahí me está diciendo que sirvió el tratamiento por 2 años. Entonces, cuando tengan este tipo de enunciados, este no es un estudio epidemiológico analítico, ni de casos, ni de controles, ni de corte, porque aquí no estamos comparando qué poblaciones. Mire que aquí solo me están hablando de 59 personas con cáncer. Aquí yo cómo podría venir a clasificar esa información, de pronto como un estudio descriptivo, ¿sí? Que me está diciendo que tuvieron 59 personas con cáncer en estadio terminal debido a la exposición al asbesto y que la supervivencia con un tratamiento que le hicieron fue a 2 años. Yo podría mirar esto así, yo diría, eso es un estudio descriptivo, pero no es un estudio analítico porque no me está comparando qué poblaciones, ni expuestos o no expuestos a ningún factor, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Vamos con la siguiente. Ejercicio, la siguiente. Los pacientes, ¿quién me lee esta? ¿Quién me lee la última? Y a ver quién se gana puntos con el Cajú. ¿Quién me lee esta pregunta? Vale, profe, entonces dice, los pacientes eran niños inscritos en un programa de prevención de la salud a los 18 meses. A cada niño se le administró al azar uno de los tipos de vacunas contra el virus de la gripa, Haemophilus filis, Haemophilus influenza. sí, Haemophilus influenza. Ujú. Haemophilus influenza. Se les solicitó a los padres que registraran los efectos secundarios en una tarjeta y la devolvieran por correo después de 3 semanas. ¿Qué tipo de estudio es este? Este es fácil. Ahí estamos manipulando a los niños, ¿cierto? Estamos interviniendo. Entonces, ¿es un estudio qué? Profe, Mm, pero no entraría dentro de estudios analíticos, sino ya serían estudios experimentales, lo que vamos a ver Ese después. sería un estudio experimental, sí, señora. Porque estamos, ¿qué? Interviniendo. Estamos modificando, estamos interviniendo con los pacientes. Entonces, ese sería un estudio experimental, ¿sí? Este lo vamos a ver mañana. Sí, estudio experimental porque los investigadores en el lugar
en lugar de los propios sujetos, controlaron ¿qué? La exposición. Ya no miramos cómo se comporta, sino que nosotros mismos le aplicamos a ver cómo se comporta con respecto a la vacuna. El último. ¿Quién me lee la última? ¿Quién me lee esta? A ver qué tipo de estudio es. Dice que los pacientes... ¿Se me escucha, profe? Es que no sé, tengo el internet Sí relentísimo. se le escucha. ¿Sí? Los pacientes en estudio eran... Espera. Un momento. Dice, los pacientes en estudio eran con saturismo confirmada por laboratorio. Eran personas con saturismo confirmada por laboratorio y un amigo sano de cada uno. A todos los sujetos se les preguntó sobre sus posibles exposiciones y vivir cerca de minas. ¿Qué tipo de estudio sería este? ¿Quién me dice? Gracias, Eddie. Vale, profe. Uf. Pistas, ¿estamos partiendo de qué? ¿Estamos partiendo de qué? De la enfermedad. Entonces, ¿qué estudio sería este? Pues, profe, estamos viendo si las personas sufrieron por exposición a las minas. Ujú. Ahí, entonces sería como estudio observacional No, de cortes. no, de cortes no, porque cortes es parte de la exposición, ¿sí? Acá estamos partiendo Mm, de la enfermedad. De casos mm, De casos y controles. ¿Por qué sería de casos y controles? ¿Quién me porque explica? parte de la enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad? Identifícame nadie. Es de casos y controles, profe, porque primero están diciendo que o sea, ya tenían la enfermedad confirmada y Ajá. después están preguntando las personas que vivían cerca pues, de las minas para verificar y así sacar conclusiones para los que ya están enfermos, para los posibles que se podrían enfermar pues, de esa enfermedad, pues por estar cerca a ello, ¿no? Ajá. ¿Y lo estamos comparando con quién? ¿Con quién? ¿Con los amigos qué? Con los que ya estaban enfermos, Con los sanos. ¿Qué si los eso, enfermos? ¿Con se los comparan qué? con los sanos. Con los sanos. Entonces es un estudio de qué? De casos y controles, porque partimos de la enfermedad y vamos a qué? A comparar esos pacientes positivos con pacientes sanos, con personas sanas. Entonces es un estudio de casos y controles. ¿Hay quienes vendrían siendo los controles? La ¿Quiénes población que no ha sido sometida a las minas. serían quienes? Los amigos, ¿cierto? Los que no están expuestos a qué? Al trabajo en las minas. Sí. ¿Listo? Entonces sería un estudio observacional de casos y controles, porque los sujetos se inscribieron en función de qué, de si tenían saturnismo o no, quiere decir de la enfermedad. Entonces voy a compartirles el link y vamos a mirar lo del Kahoot, ¿sí? A ver quién gana puntos. Vamos a buscar Tiene acá. el micrófono abierto. Entonces ingresemos a Kahoot, muchachos, y yo ya les comparto el link. Los que puedan entrar. No me acuerdo de la primera o la segunda. Creo que es la segunda. Mm.
Profe, es que estoy un poquito confundida todavía en estudios de corte y los estudios de caso y control. Se supone que en los de corte también dicen la enfermedad, ¿cierto? Sí. Espérame, yo Pero te devuelvo acá y te muestro. Espérame un momentico acá, yo me devuelvo lo que estaba haciendo acá. Pero minimizo esta pantalla. Esto me deja minimizar así. Y te muestro acá en la presentación. Documentos de maestría, no. Clase. Aquí. Estudios de... Mire ya dónde vamos. Ya no nos falta nada. Bien. Nos faltan 3 clases de teoría. Bueno. ¿Estás confundida con cuál? Con el estudio de casos y controles, la diferencia, ¿sí? Voy no, a profe, mostrarte aquí. el estudio de corte que se diferencie de casos y controles, porque es que son casi lo mismo, pues Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio de casos y controles? Que el estudio de corte, no sé a ver si tengo acá, el estudio de corte parte de qué? Parte de una exposición, ¿sí? De una posible exposición y miran el transcurso del tiempo si desarrolla una enfermedad. Es decir, por ejemplo, las personas que se exponen al plomo. Entonces van a mirar, ¿sí? Esta población que se expone al plomo en el transcurso del tiempo si desarrolla una enfermedad. Mientras que el estudio de casos y controles parte de qué? De la enfermedad como tal y mira hacia atrás qué factores fueron los que hicieron que se presentara la enfermedad, ¿sí? Entonces el estudio de corte parte de la exposición y va hacia el efecto. Y el estudio de casos y controles parte del efecto, quiere decir, de la enfermedad y mira cuáles son los factores. ¿Sí me hago entender? ¿O profe, todavía no? no, sí, ¿Sí? ya, ahorita sí, ya, gracias. Y aquí yo te explicaba ahorita, mira, acá está. Entonces, este es, por ejemplo, vamos a tomar este mismo caso para los dos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un estudio de casos y controles, entonces yo partiría de la persona enferma, ¿sí? De la persona que tiene acá la exposición por plomo, que ya está enferma, que ya tiene todas sus dificultades, y me voy a ir retrospectivamente, me voy a ir hacia atrás a mirar. ¿Por qué? Trabajaba en una mina o por el polvo que produce, de pronto yo vivía cerca de una fábrica que emitía estas partículas en el aire que me afectaron a mí o yo consumía ¿qué? Agua contaminada con plomo. Entonces el estudio de casos y controles parte de qué? De la enfermedad y va a buscar qué, cuáles factores de riesgo fueron los que me permitieron presentarme esta enfermedad. Entonces, por eso dice que es un estudio retrospectivo, porque va hacia atrás. Yo ya tengo, por ejemplo, la enfermedad, ¿sí? Yo ya tengo cáncer. Y van a investigar qué fue lo que a mí me causó el cáncer. Ah, o tuvo una hepatitis, o tuvo una hepatitis, por decir algo, una hepatitis B, o tomaba mucho licor joven y entonces desarrolló la enfermedad. Mientras que el estudio de corte parte de una exposición. Entonces, por eso les explicaba ahora que el estudio de corte mira la historia natural de la enfermedad. Él va a mirar, por eso es prospectivo, va hacia adelante. Voy a mirar la exposición a esta población que está acá, ¿sí? Esta población que vive cerca de la mina, voy a mirar en el transcurso de 2 años con esa exposición de esas personas, por ejemplo, por las partículas que están en el aire de plomo, voy a mirar cuántas personas se me enferman en 2 años, ¿sí? Entonces, el de corte parte de exposición a enfermedad y casos y controles de enfermedad a las causas que lo producen.
a los factores. Sí, profe, ya ahorita me quedó más clarito. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, ahora sí vamos a ingresar al Kahoot. Los 3 primeros les doy nota al final de la nota final. ¿Listo? Ay, aquí, ¿qué fue? Kahoot. Ok. Vamos a jugar. Iniciar sesión. Y vamos acá. Ujú. Profe, qué pena, una ¿Están viendo pregunta. la pantalla? Señora, Profe, es que la respuesta del primer ejercicio no me quedó muy claro. Es un estudio de corte y determinando la línea de tiempo retrospectivo. espérame, yo le minimizo este. Mm, Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hice? Ahora sí, dime. Ahorita lo abrimos. Es ¿No que te quedó clara cuál? no me quedó clara la respuesta del primero. Es que pues entendí que era estudio de corte y cuando se determina la línea de tiempo es retrospectivo de la del primer ejercicio. No, quiere decir, a mí me estaban preguntando que por ser de 1980 al 81, ¿sí? Pero que lo revisaron en el 2019, ¿cierto? Es ese. Sí, sí, Ese señora. es un Sí. estudio de corte, pero él es prospectivo porque el estudio lo están haciendo de 1980 a 1981, va hacia adelante, no va hacia atrás. Si yo lo reviso, es decir, si yo lo reviso en el 2019, si yo lo revisaría en el 2019 e involucro ese año, ahí sí estaríamos hablando, por ejemplo, de un estudio que transversal, pero los estudios de corte son estudios prospectivos porque van hacia adelante, porque se iba de 1980 a 1981. Ya si yo lo miro con el tiempo, porque miré, fue por allá en el año 1981 y estoy en el 2019, yo diría que la observación fue retrospectiva, porque yo me fue hacia atrás a mirar ese estudio. Pero el estudio es de corte prospectivo, porque el estudio fue de 1980 a 1981. Tú ahí lo único que colocas es estudio de corte y no más. Si quieres ponerle prospectivo, pues ya se sabe que es prospectivo, pero solo estudio de corte. Ya si miramos el tiempo, como yo fui y lo revisé, está en el 2019 y me fui para atrás a revisar eso, pues diría que es un estudio retrospectivo porque miré hacia atrás, pero ese no es el caso acá. Acá el caso es que me coloques estudio de corte y ya, estudio de corte y no más. ¿Sí? Ah, vale, profe, sí, señora, gracias. Listo. Ahora sí vamos a jugar. Profe, me acabo de confundir porque tú habías dicho que los de cohorte nunca son retrospectivos. No son prospectivos, van hacia adelante, de 1980 a 1981. Es Sí, profe. prospectivo. Estudio de corte prospectivo. ¿Sí? Por eso es que me Los pregunté, es que ahorita creo que acabaste de decir, en ese caso sí sería No, retrospectivos. quiero decir, si tú miras el tiempo, como yo como investigador, ¿sí? En el tiempo, no el estudio, en el tiempo, ¿sí? Es diferente. En el tiempo, pues yo voy a mirar unos casos de atrás. No estoy diciendo que el estudio es retrospectivo, no.
en la línea de tiempo que yo fui a revisar, yo como investigador, era hacia atrás, pero no es un estudio retrospectivo, es un estudio prospectivo porque fue de 1980 a 1981. No se me confundan con eso. Eso es simplemente es un estudio de corte prospectivo. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Profe, ¿Listo? ya me salí de Kahoot. Ya voy a abrir. Espérame. Ahí. Profe, ¿me deja mirar el PIN, por favor? Espera que me salí y ahora no sé. Espérame, me voy para atrás otra vez. Ahora sí. Ujú. Vamos a jugar el clásico y ahí sale el pin. ¿Quién es el positivo? Nicolás. Vamos a ver quién se gana el 5 para el parcial. El 5. A ver, yo lo miro acá. ¿Alguien más va a entrar? ¿Para esperarlos o no? Sí, no Profe, yo entraron. estoy teniendo problemas para descargar el Kahoot. No sé por qué no me está descargando en el celular. Ven, y en línea no lo puedes jugar. Sin descargarlo. Yo juego sin descargarlo. Entra a Kahoot, le colocas jugar y colocas el pin sin necesidad de descargar la aplicación. No, profe, es el internet. ¿El internet? ¿Esperamos a alguien más o ya? Empezamos. Yo, profe, yo espere, ya voy. Bueno, me Yo también avisa. estoy No, intentando. profe, no esperemos a nadie. El 5. ¿Quién dijo eso? El 5, el 5. Yo. Yo pensé que no íbamos a alcanzar a hacer el juego. Bueno, entonces, a ver, yo coloco acá quiénes van a jugar. Ya, profe. Bueno, espérame, yo apunto. Daniela. Vayan diciendo los nombres, yo los voy chuleando. Sí, Daniela, profe, Daniela. Duque, Daniela, Duque, Barandica. Muñoz. Barandica, espérame. Muñoz. Barandica, ¿quién más? Muñoz. Muñoz. Profe, ¿quién es COVID-19? Sastoque. No sé quién es COVID-19, Sastoque. Sastoque, profe. No, yo no soy COVID, yo soy Caterine.
¿Quién más? El Nicolás. COVID-19. Nicolás, Vela. yo creo que. Vela también. Vela. Vela, sí. Vela, vela. Ay, me sacó. ¿Ya me anotaste, Martínez? Espérame que a mí me sacó del cajón. ¿Y aquí cómo hago para mirarlo? Ah, ya. Entonces, ¿quién me falta? Tengo a Eric, a Nicolás, a, a Mayra Alejandra, a Caterine, a Oscar. Lorena Merchán, profe, ya puede. ¿No más? Y Daniela. A Lorena. Y Daniela. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, Daniela 5, y 6, 7, Natalia 8. Martínez. Me faltan 2, David. ¿Y cuál otro? Natalia Martínez, profe. Ay, Estoy Natalia Natalia. diciendo. está. ¿Quién es Y COVID? Daniela. ¿Quién es Daniela. COVID? No, yo no. Bueno, empezamos. Profe, no me sale la pregunta. ¿No qué? Tiene que ver la pantalla de la profe. La pantalla de acá. Y contestas el teléfono. Ah, A mí también me pasó. ya perdí. Entonces, ¿estudio de qué? De corte, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente. Profe, pero ¿por qué si ahí no se está comparando la población de casos? O sea, no se está haciendo ninguna comparación. Porque Por el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién le dice? Por el tiempo dice que de 1800 no sé qué o sea, nada más un año sin pasarse, sin saltarse un año, por decir así. No, ahí decía que estaba haciendo la comparación entre la población. ¿Qué pregunta están viendo? La primera. Vamos para la segunda. Ahorita les No despejo estaba las de dudas. población, sino de prevalencia, y eso ya lo vimos. Vamos a la segunda. Ahorita les despejo las dudas. Prueba no Falso. alcanza a contestar. No alcanzo a contestar. Seguimos la No, es que tengo siguiente. el internet lento. Yo no alcancé a contestar la primera, profe. Vamos con la siguiente. Se me salió. Ah, qué lindo ahora sí.
Estudio experimental. ¿Sí? Vamos con la siguiente. ¿Sí la contestaron bien? ¿Sí? No, yo puse uno mal. ¿Cuál colocaste tú? La de casos y controles. Casos y controles. Pero acuérdense que el estudio experimental es cuando nosotros intervenimos, ¿sí? Aquí estábamos vacunando. Entonces, cuando hay intervención, es un estudio que experimental. Ya depende del tipo de estudio experimental que lo vemos mañana. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Faltan 2 y acabamos. ¿Estudio qué? De casos y qué? Controles, porque estamos mirando que una población sana comparándola con una población expuesta, ¿sí? Entre sanos y enfermos, ¿sí? Entonces es un estudio de casos y controles. ¿Y cómo sabemos que es estudio de casos y controles? Porque parte de qué? De la enfermedad. ¿Listo? Vamos a la siguiente, la última. Faltan 2. Ya está fácil. Cierta, ¿sí? Ya eso lo ganó Nicolás. Se lo ganó Nicolás. Vamos a ver el último. Nicolás, Oscar y Caterine. La última pregunta. ¿Qué pasó? Estudio de casos y controles. Me va a apagar el computador. ¿Por qué me confundieron con esta? ¿Quién me dice? Acuérdense que parten de la enfermedad. La enfermedad va arriba. ¿Sí? Iría en la tabla en la parte de arriba y la exposición. Profe, a mí me pareció tarde la pregunta. Dime. Yo no alcancé a contestar porque me pareció retarde la pregunta. Ya cuando le iba a dar se me acabó el tiempo. Entonces, Contestar, profe. es que puse tiempos muy corticos. Para el próximo que les haga, se los hago más largo. Porque están en 20 segundos. Vale, profe. ¿Cómo es? Entonces, en estas tablas, por ejemplo, ¿qué miramos? ¿Dónde se están colocando los datos? ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar referencia si es un estudio de casos y controles o es un estudio de corte. Entonces, tienen que tener en cuenta la posición de las variables en la tabla de 2×2. ¿Listo? Vamos a mirar quién ganó. Vale, profe. ¿Quién quedó de tercera? ¡Yujú! Oscar de segundo. No, profe, este cajú no vale. Ay, no sea rabona, no sea rabona. No, profe, eso no vale, no vale. Ya le dio raya. Bueno, Nota para todos, todos necesitamos nota. Pero esos puntajes de diferencia entre el mío y el de Oscar fue por unos segundos de diferencia que yo contesté más rápido que él.
Claro, porque él evalúa también el tiempo. ¿Cuánto se demora? Me ganó por 9 puntos. Por 9 Después puntos. del primero todos son perdedores. Lo siento, Ah, no, Oscar. Ah, Ay, ¿cuáles tan 9 puntos? Son rabona, 19 Ángela. puntos, no llores. Tiene toda la razón. Resentido. Son 19 puntos, Vela. ¿Cuáles 9? Cuente bien. Sí, 19. Yo dije después que eran 19. Ay, sí, claro. Bueno, muchachos, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema de hoy. La despejamos acá en un momentico, si no nos vemos mañana para ver estudios experimentales. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿No? No, señora. No, profe. Nos vemos mañana, Dios los bendiga. Pero, profe. Vale, profe. Bueno, profe, que estoy bien. Hasta luego, profe. Chao, lo felicito, Nico.